Y vamos a continuar, hermanos, con esta serie, este estudio en las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, referente a la relación que debe de existir en la iglesia. Estamos en primera a los Tesalonicenses. En esta tarde vamos a estudiar Primera Tesalonicenses, capítulo 3, y a partir del verso 6 al final. Y hemos llamado a este estudio ladrillo a ladrillo, que es la forma en la que nosotros podemos y debemos construir las relaciones en la iglesia. Ladrillo a ladrillo, la forma en la que tenemos que edificar, construir una iglesia sólida, una iglesia fuerte. Pero dice así, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del 5, vamos a ir un versículo atrás. Voy a estar leyendo, por favor, sigan con atención. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, pero estamos aquí gracias a los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Y te rogamos, Dios, que en este momento pueda tu palabra causar el efecto que tú has ya anticipado para nuestras vidas, pero líbranos, Dios, de la mediocridad, de la apatía espiritual, de la frialdad, de simplemente conformarnos con venir y sentarnos a la iglesia. Ayúdanos a escuchar con suma atención. Ayúdanos a recibir tu palabra, porque es tuya, Dios, y tú quieres hablarnos. Úsame a mí, estos labios inmundos, para comunicar efectivamente tu mensaje. Y Dios, ayúdanos a poder cambiar para tu gloria y por medio de tu gracia. Gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la comunión de hermanos que ya están aquí, Dios, por las familias representadas. Oramos por cada uno de ellos, por los hermanos que se encuentran enfermos y no pudieron asistir. Permíteles en una nueva oportunidad venir y aprender juntos. Gracias por todo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje es Creciendo en fe y en amor los unos con los otros. Creciendo
y amándonos los unos a los otros. Y el pasaje que tiene este mandato es el versículo número 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y es la palabra. Alelos, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, este capítulo, a partir del versículo número 3, capítulo 3, verso 1 y al 13, lo que nosotros vemos es el deseo del apóstol Pablo de poder lograr en esta iglesia, en Tesalónica, un crecimiento. Porque, hermanos, el crecimiento es necesario. Y debemos de ir creciendo cada día. Alguien dijo que podría resumirse la vida cristiana en dos cosas. De crecer en dos cosas. Crecer en fe y crecer en amor. De esta manera muy sencilla y muy simple podemos resumir lo que debería de ser la vida del creyente, crecer. Un crecimiento, pero un crecimiento en la fe. Porque la fe es esencial, hermanos. Y la fe fue la forma en la que llegamos al conocimiento y a la salvación en Cristo Jesús. Es por la fe que somos nosotros salvos. Pero una vez que nosotros tenemos esa fe, tenemos que crecer en esa misma fe. Y a veces el apóstol Pablo, cuando habla de fe, de crecer en la fe, está hablando de crecer en el conocimiento, crecer en la doctrina. Pero también necesitamos no solo fe, sino amor. Y porque somos salvos por la fe, pero también somos salvos con un propósito. El apóstol Pablo dice que somos salvos o fuimos salvos para buenas obras, no por buenas obras, sino para las buenas obras. Y las buenas obras, hermanos, simplemente es amar. Esos son es el mandato resumido. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Este es el resumen de la vida cristiana, crecer en fe y crecer en amor. Y el apóstol Pablo en estos versículos nos va a animar, al igual que él desea animar a esta congregación, que como acabamos de leer está pasando ciertas dificultades, pero el apóstol Pablo les anima, les escribe para amonestarlos, para animarlos. Y podemos dividir este capítulo, el capítulo 3, en dos partes. En primer lugar, una exhortación a la fe y el amor. Una exhortación, el apóstol Pablo va a exhortarlos a crecer en la fe y el amor, pero en segundo lugar también va a orar por ellos. La segunda cosa, una oración para que ellos crezcan en fe y amor. Pero en primer lugar, hermanos, él está exhortando, él exhorta, está animando a esta iglesia, a estos hermanos, a que puedan crecer en la fe y el amor. Y Pablo, él es el autor de casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo había sido educado como un fariseo. Era un conocedor. Pero el problema que pueden tener muchos que profesan el cristianismo, que están en una iglesia, que tienen conocimiento, es el mismo problema que tuvo Pablo. De ser celosos en la fe, pero faltos de amor. Y debemos de tener, hermanos, cuidado. No es que la fe sea la más importante que el amor, sino que es un complemento de la fe y del amor. Porque por supuesto que mientras conocemos más de Dios,
debemos de amar mejor a las personas. Debemos de ser más amorosos, más misericordiosos. Pero lo que ocurre muchas veces es que creyentes o personas crecen en el conocimiento y se vuelven más arrogantes. Se vuelven más apáticos con las demás personas. Se vuelven más jueces sobre otros. Y esto no debería de ser así, sino que debería de existir un perfecto equilibrio y entender que al igual que la fe es necesaria, la fe, conocer mejor a Dios, nos debería llevar a amarlo mejor y amar mejor a las personas. Y podríamos poner como ejemplo incluso las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí fue educado como un fariseo con mucho conocimiento, pero no fue sino solo hasta que él conoció el verdadero evangelio que él pudo aplicar efectivamente ese conocimiento. Él pudo ser útil para Dios, no solo con los mandatos, siendo fariseo, sino como un creyente, teniendo el Espíritu Santo en su vida y aplicando correctamente los mandatos de Dios. El apóstol Pablo tendía a dividir sus cartas en dos partes. La primera parte de las cartas son profundamente doctrinales y teológicas. Pero la segunda parte de sus cartas son prácticas, donde enfatiza cómo luce esta teología en la vida cotidiana, en las relaciones en la iglesia o con la sociedad. Así que el apóstol Pablo, si era un hombre con mucho conocimiento y podría incluso, como he dicho, darnos un poco de miedo por el conocimiento que él tenía, pero él era una persona muy cariñosa. Él ciertamente fue acusado en algunas ocasiones de ser muy áspero en sus cartas. Y de hecho fue la iglesia, hermanos en la iglesia en Corinto, los que se quejaron de esto en la vida de Pablo, que él era muy duro en las cartas. Pero el apóstol Pablo, podemos ver cómo él amaba a las iglesias. Él amaba a los santos. Amaba el pueblo de Dios. Y podemos ver en estos, no solamente en estos versículos, pero en toda esta carta. Por ejemplo, ahí en el versículo número 5, 1 Tesalonicenses 3:5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo dice, yo no podía soportarlo más. No podía soportar más. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Pablo no podía soportar? Que él estaba lejos de los hermanos. Que él había escuchado que la iglesia en Tesalónica tenía ciertas dificultades. El apóstol Pablo había incluso fundado esta iglesia, pero solo estuvo algunas semanas, algunos días entre ellos, y tuvo que continuar su viaje. Y posiblemente en este momento está él en Corinto o en Atenas. Pero dice ahí el versículo 1 del 3, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, es la misma palabra, el versículo 1 y el versículo 5. El apóstol Pablo no podía soportar la lejanía, soportar la distancia y soportar que los hermanos estaban en terrible peligro. Porque a la partida del apóstol Pablo habían entrado falsos maestros. Y de hecho, unos capítulos antes, la primera parte de este libro, es como si el apóstol Pablo estuviera defendiendo su ministerio.
Lo podemos ver ahí tratando de explicarle a los hermanos que Él estuvo ahí con ellos ayudándoles y él tenía un genuino interés por ellos. Pero posiblemente también otra dificultad que ellos estaban pasando, más allá de los falsos maestros, era persecución. Persecución en contra de los creyentes. Y el apóstol Pablo dice nuevamente el verso 1, por lo cual no pudiendo soportar aún más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ellos tuvieron que ir en Atenas, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. La primera cosa que vemos es la fe y el amor de Pablo. La fe y el amor de Pablo. Pablo realmente amaba a estos hermanos. Y incluso así casi comienza su carta. Ahí en el capítulo 2, versos 7 y 8. Capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo le describe la relación que hubo entre él y esta iglesia, estos creyentes, como una madre cuida a sus propios hijos. Verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Pablo amaba a esta iglesia. Amaba Pablo a estos hermanos. Estaba tan preocupado por ellos, por lo que ellos estaban pasando. Ahora, notemos que un poco más adelante, Pablo va a hablar de sus dificultades. Pablo va a hablar de sus problemas. ¿Qué está pasando en este justo momento? Pero ¿qué actitud del apóstol Pablo? ¿Qué ejemplo nos da? Que en medio de sus dificultades, de sus padecimientos, él está más preocupado por otros, por los hermanos, que por su misma situación. Qué gran amor el apóstol Pablo demuestra. Un amor genuino. Él dice, hubiera querido cuando estuve entre ustedes no solamente darles el Evangelio, sino dar mi vida por ustedes, porque han llegado a ser tan queridos. Pablo describe, hermanos, sus sentimientos hacia la iglesia, hacia esta congregación. Había sido poco tiempo el que él había interactuado con ellos, pero había llegado a amarlos tanto, a apreciar tanto sus vidas. Pablo está lleno de amor. Y la pregunta para nosotros, hermanos, sería: ¿podrías tú decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que tú sientes hacia la congregación? ¿Cómo tú describirías tus sentimientos, tus afectos hasta este grupo que estamos reunidos? O hacia el resto que algunos no pudieron venir, no pudieron asistir. Pero cuando tú piensas en tus hermanos, ¿qué es lo que piensas? ¿Realmente los amas? ¿Realmente te emocionas cuando los ves? De manera que cuando no puede ser así, tú puedes decir como el apóstol Pablo: yo he sufrido tanto. No puedo soportar estar lejos de mis hermanos. Necesito estar
con ellos. ¿Esa es la actitud que mantienes, hermano? Porque déjame decirte que esta es la actitud correcta. Si verdaderamente, hermanos, hay amor, eso se debe de reflejar en nuestros sentimientos, en las interacciones que nosotros tenemos. Pero Pablo está lleno de gratitud. Él está lleno de gratitud, de amor hacia estos hermanos. Porque tienen dificultades, tienen problemas. Él está lejos y está sufriendo tanto. Está sufriendo el apóstol Pablo. La forma para evaluar si estamos amando o no a los hermanos es si nos alegramos cuando están caminando con el Señor y cuando sufrimos cuando se apartan del Señor. Entre nosotros hay hermanos que se han apartado. ¿Estamos sufriendo por la lejanía de sus vidas? Hermanos, y hay muchas formas. Recuerda que no solamente esta iglesia, en Tesalónica, están sufriendo que falsos maestros han entrado y algunos se están alejando del evangelio. Pero también hay persecución, están sufriendo la persecución. Y el día de hoy también hay hermanos que, si bien la persecución no es algo aplicable del todo, ¿verdad? Tal y como en este siglo, en este momento, pero hay muchas clases de sufrimiento. Y hay muchas formas en las que tu hermano podría estar sufriendo. ¿Sufres tú cuando tu hermano sufre? Puedes decir nuevamente como Pablo: no puedo soportar más. Yo necesito saber cómo están mis hermanos. Necesito estar con ellos. Necesito saber sus necesidades. Necesito saber cómo están para orar mejor por ellos. Para servirles mejor. Para hacerles más útil. Y el día de hoy, hermanos, necesitamos esta misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. Amar realmente a las personas. Amarlas cuando conocemos lo que están sufriendo. Recuerda que el apóstol Pablo, para él era muy difícil estar con estos hermanos. Él estaba muy lejos de ellos. En este momento, claro que no tenían los medios de comunicación que el día de hoy tenemos, y nosotros somos realmente bendecidos. Porque podemos ministrar de una forma tan fácil, sencilla. Pero el apóstol Pablo no. Él lo tuvo realmente muy difícil. Tenía que emprender largos viajes. El día de hoy, para nosotros es tan fácil tomar el teléfono, enviar un mensaje. Pero realmente, hermanos, tenemos que amar a los hermanos, preocupándonos por sus vidas, preocupándonos por la forma en la que quizá están sufriendo. Nosotros no tenemos excusa. Pablo tenía excusa para no poder estar con estos hermanos en este tiempo difícil. Pero tú y yo no tenemos excusa cuando sabemos que hay un hermano con necesidad y no hacemos nada. Nos volvemos indiferentes a los sufrimientos que ellos pasan. El apóstol Pablo, como no pudo ir, él lo que hizo fue enviar a Timoteo.
Es lo que dice el verso número 2. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Pablo quiere saber si están creciendo en fe y en amor. Pablo ya ha demostrado su profunda fe y su profundo amor. Pero en segundo lugar también vemos la fe y el amor de Timoteo. Pablo dice, tuvimos que enviar a Timoteo. Y en el verso número 6 también vuelve a hablar de Timoteo. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. Pero Timoteo fue útil para los propósitos de Dios en este momento en el que Pablo no podía hacer el viaje. Posiblemente Timoteo tuvo que viajar 200 millas. Y en aquel momento, en tiempos bíblicos, no nuevo testamentarios, equivalía a por lo menos 10 u 11 días de viaje. Y recuerda que solo viaje de ida. Literalmente, él tuvo que tener por lo menos 20 días de viaje, más el tiempo que iba a estar en Tesalónica. Y no sabemos cuánto tiempo el apóstol Timoteo estuvo en Tesalónica, pero cuando él estuvo ahí con los hermanos, él demostró su amor. Porque había falsos maestros. Y sin duda, el trabajo que tuvo que hacer Timoteo fue quizá visitar a los hermanos. Quizá enseñarles lo concerniente al verdadero evangelio. Callar la boca de esos falsos maestros. Animarlos en medio de la opresión o de la persecución. Pero el apóstol, el discípulo Timoteo, tuvo que hacer este viaje. Él fue útil para Dios y útil para el apóstol Pablo. Y Pablo se refiere a él como un hombre, un colaborador del evangelio, un servidor de Dios, alguien de confianza. Hermanos, y el día de hoy también se necesitan personas así. Personas que puedan realmente amar a las personas. Personas que puedan crecer en madurez, que sean amorosas, maduras. Y esa es la forma en la que pueden ser útiles para Dios. Timoteo te hizo este viaje. Él fue el que hizo el trabajo de verificar, de ver el crecimiento, las dificultades de los hermanos. Él fue el informante del apóstol Pablo. Pero, hermanos, esta no es la única ocasión en la que Pablo envía a Timoteo para ir y ver alguna necesidad de una iglesia. De hecho, vemos cómo ya él había mandado a Timoteo a los filipenses. Ahí dice en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 19. Filipenses 2, 19. Dice el apóstol Pablo, está escribiendo y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como Padre ha servido Hijo, Él ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y podemos ver el gran amor de Timoteo. La utilidad que fue Timoteo para Pablo. Que Timoteo puede ser enviado porque no hay nadie como Timoteo que tan sinceramente se preocupe por otros. El apóstol Pablo dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No buscan realmente amar a otros. Están solo amándose a sí mismos. ¿Qué hubiera pasado si Timoteo se hubiera negado ante esta petición? Si Timoteo hubiera renegado. Pero Pablo, mira, es muy largo el viaje. ¿Por qué no solo envías una carta? Pero gracias a Dios por Timoteo. Gracias a Dios por personas así también en nuestra iglesia. Que están listos para amar. Útiles para Dios. No buscan lo suyo propio. Buscan formas de servir, de amar. Hermanos, y si para el apóstol Pablo era difícil encontrar colaboradores así, creo que con el paso del tiempo nos hemos vuelto más apáticos y más fríos en los asuntos espirituales que requieren tanta urgencia. Necesitamos ver la actitud de Timoteo. El amor que él tuvo para ir, ministrar a estos hermanos. Pablo necesitaba a Timoteo. Timoteo le era muy útil a Pablo, pero Pablo sabía que los hermanos también necesitaban a una persona como Timoteo. Y Pablo realmente sufría cuando no tenía sus colaboradores consigo. Y podemos incluso ver algunas cartas donde él dice, estoy solo. Porque los demás tienen que salir. Hay tantos asuntos que tratar espirituales. Tantos lugares que ministrar. Y estoy solo. Pero Pablo reconocía que era por amor a los hermanos. Pero qué actitud y qué ejemplo la de Timoteo. Y luego dice el versículo número 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Nota esta expresión, nos dio buenas noticias. ¿Y sabes cuál es esta palabra en el griego? Evangelio. Cuando regresó Timoteo Pablo dice, el Evangelio. Y sabes, casi siempre, o más bien siempre, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece la palabra Evangelio, es para hablar de la salvación, de lo que Cristo hizo. Pero esa es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento que la palabra evangelio no es utilizado en ese sentido, sino de una buena noticia. Y Pablo estaba tan contento, tan agradecido por lo que estaba escuchando,
buenas noticias. Muy buenas noticias. Las noticias de que los hermanos están caminando en fe y en amor. Y que siempre le recuerdan con cariño y que desean verlo. Como también Él quiere ir y verlos a ellos. Pablo está contento, emocionado, porque ha escuchado que ellos crecen en fe y amor. Y esa es la tercera cosa. La fe y el amor de los tesalonicenses. Pablo escucha cómo los hermanos están caminando con el Señor. Eso lo llena de regocijo, lo llena de gozo. Incluso es la forma en la que abre el apóstol Pablo esta epístola. Si regresamos al capítulo 1, versos 2 y 3, dice el apóstol Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo está agradecido con los hermanos, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de cómo están creciendo en la fe. Pero también no solo han crecido en la fe, sino también en el trabajo de vuestro amor. Recuerda, fe y amor. Y de ver, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos están creciendo en la fe y el amor. Aquí mismo capítulo, versículos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. ¡Qué amor es de la iglesia de Tesalónica! Están creciendo en fe y en amor. Tanto que Pablo se llena de gozo y dice: yo he recibido el Evangelio de Timoteo acerca de ustedes. Las buenas noticias que siguen creciendo en fe y en amor. Hermanos, lo que el apóstol Pablo no está diciendo es que esta es una iglesia perfecta. Para nada. No está diciendo que todos estos hermanos están en el mismo nivel de crecimiento y de madurez. Pero lo que está diciendo es que hay crecimiento. No hay perfección, pero hay crecimiento. Y de eso se goza el apóstol Pablo, de escuchar que están creciendo. Están creciendo juntos. Están de pie juntos en la verdad de Dios. Y luego dice también en el versículo número 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, y nota cómo hay este cambio, esa transición. Ellos están sufriendo, sí, pero también Pablo está sufriendo. Pero Pablo no está tan preocupado por lo que él está pasando, está más preocupado por la vida de estos hermanos. De manera que cuando Pablo escucha que los hermanos están caminando con Dios, están creciendo en la fe y el amor, el apóstol Pablo puede estar más tranquilo.
Y esas dificultades que él tenía, esos padecimientos, de pronto se han ido. Dice Pablo, el versículo 7, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Tú necesitas crecer en fe, porque otros hermanos serán animados al ver tu fe. Tú necesitas crecer en amor, porque otros hermanos serán animados y motivados cuando creces tú en amor. Cuando realmente estás creciendo. El versículo número 8. Hay como una exageración aquí, ¿verdad? El versículo 8 dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Yo puedo estar vivo, he revivido. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Sí? Puedo seguir viviendo, es la traducción más literal de esta palabra. Puedo seguir viviendo, sabiendo que ustedes están caminando en la fe. Y creo que la imagen que el apóstol Pablo ha querido dar a los hermanos en Tesalónica de la relación entre él y ellos es la imagen de un padre con sus hijos. Sobre todo cuando los hijos están lejos del padre o de los padres. ¿No es cierto que sufren los padres? Yo recuerdo la primera ocasión que yo fui a estudiar a Monterrey, tenía 15 años, y fue bastante difícil acoplarme. Pero están las llamadas, ¿no? de los padres. Está esa preocupación constante, esas palabras de aliento, la motivación de los padres. Los padres siempre se van a preocupar. Algunos dicen que es el trabajo de los padres, preocuparse por los hijos. Una de las cosas que yo de verdad valoro tanto y recuerdo es que obviamente podían llamarme mis papás, pero mi mamá me hacía cartas. Ella me escribía y no me daba las cartas a mí o en la mano, sino las ponía en mi maleta, y cuando desempacaba yo veía las cartas y sentía mucha nostalgia por lo que ella me decía, por la forma en la que me animaba. Y eso, hermanos, el saber que sí, aunque estás lejos de tus padres, pero puedes recibir esta motivación, este impulso a través de sus palabras, a través de lo que ellos te puedan decir, del ánimo. Hermanos, eso cambia a los hijos. Y fui profundamente animado y motivado a través de esas cartas y a través de las constantes llamadas. Pero es cierto, hermanos, que cuando los hijos están lejos, los padres se preocupan. Los padres se entristecen por el dolor o las dificultades de sus hijos. Y los padres se gozan en las alegrías de sus hijos. Pues Pablo, él está lleno de gozo, lleno de alegría. Incluso sus dificultades
sus sufrimientos, ahora que escucha cómo van los hermanos en Tesalónica. Cambia la actitud de Pablo respecto a sus propias dificultades. Versículo 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo está gozoso, porque a pesar de las dificultades que están experimentando los hermanos, están creciendo. Hace unos días platicaba yo con un hermano acerca de otro hermano, pero no era chisme, nada de eso. Él me estaba platicando cómo él ha sido tan motivado en su vida cristiana al ver la forma en la que este otro hermano está sirviendo a Dios. Y es lo que pasa, hermanos. Es lo que pasa en mi vida. Cuando ves a un hermano que está creciendo, que está motivado, que está caminando con Dios, que busca más formas de servir, eso anima. Eso te cambia. Y podríamos decir también lo opuesto. Pero qué bueno es ver a los hermanos que andan en la fe, que crecen en amor. Ahora quiero nuevamente hacerte esta pregunta. ¿Te sientes tú así cuando ves hermanos que están sirviendo en tu iglesia? ¿Puedes tú decir, así como este hermano me decía, sabes que estoy tan motivado porque he visto y veo a este hermano que está tan entregado, está sirviendo, está esforzándose? Sí, no es perfecto, pero ¿quién es perfecto? No es perfecto, pero está caminando con el Señor. ¿Puedes tú decir esto de alguien más? Ahora, cambia un poco la pregunta. ¿Crees que pueden otros decir lo mismo de ti? ¿Puedes tú provocar el ánimo y el entusiasmo en otros, el regocijo, porque tú estás sirviendo a Dios? ¿Estás entregado a las cosas de Dios? ¿Estás buscando formas para servirle? Si la respuesta es no, para alguna de ellas o para las dos, hermano, te animo a que cambies la actitud, a que puedas realmente tú ser un ejemplo para otros. Y una de las cosas que yo estoy tan contento y tan agradecido con Dios es por hermanos entre nosotros que han sido tan útiles en el ministerio. Hermanos y hermanas con años en la iglesia, pero parece que no, si es para servir, nunca están cansados. Si se trata del ministerio, es como si más sirvieran, más rejuvenecen, con más entusiasmo, con más energía. Incluso ver a jóvenes o adolescentes de muy corta edad, pero que aman a Dios, que están entregados a Dios. Pero también la pregunta y mi preocupación es que no solamente estén las nuevas generaciones sirviendo a Dios, sino que no solamente los padres apoyen a sus hijos y no les estorben, pero que también los padres puedan involucrarse y servir con sus hijos.
Que podamos tener una iglesia formada de familias fuertes que puedan servir a Dios. Y ese debería de ser, hermanos, el deseo de cada uno de nosotros, no solo mío como pastor, sino de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que las personas puedan crecer en fe y amor? Bueno, para empezar, tú y yo no podemos provocar fe ni amor en otras personas. Sí, tenemos que decir eso. Tú no puedes provocar fe y amor en otras personas, pero lo que puedes hacer es orar para que aquel que puede hacer todo, lo haga. Y yo sé que hay peticiones que nosotros tenemos y hay personas específicamente por las que nosotros oramos. Y a veces en consejerías, en pláticas, hermanos me dicen, estoy preocupado por tal persona, tal hermano. ¿Qué puedo hacer por él? Bueno, y es que nosotros no podemos ayudar más allá de lo que la persona quiere ser ayudada. Nunca vas a tú poder ayudar más de lo que la otra persona quiere ser ayudada. Pero yo les digo, lo único que podemos hacer es lo mejor que podemos hacer. Y es orar. Eso es lo único que podemos hacer, pero a la misma vez es lo mejor que podemos hacer. Orar por otras personas. Y es lo que está a punto de hacer el apóstol Pablo. A partir del versículo número 9 en adelante, vemos una oración. Esta es una oración. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por medio por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros. Y el apóstol Pablo está orando. Esta es una oración. ¿Sí? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Y esta segunda parte es una oración. Podríamos imaginar al apóstol Pablo doblando sus rodillas y orando. Pablo está intercediendo a Dios por estos hermanos. Ya ha hablado, los ha exhortado, ha dado gracias por el crecimiento en la fe y el amor. Pero como hemos dicho, esta no es una iglesia perfecta y Pablo es consciente. Por eso dice ahí en el versículo número 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Los hermanos están creciendo en fe, pero la fe no está completa. No han llegado a la perfección ni a la madurez. Pablo dice, yo quiero completar su fe. Yo quiero ayudarles a que crezcan más. Y vemos tres cosas en esta segunda parte. En primer lugar, que la oración trae comunión. La oración trae comunión. El versículo 10 comienza diciendo, orando de noche y de día con gran insistencia. La versión textual dice con gran vehemencia. Con gran vehemencia. Y la palabra es perizos en el griego. Y esta palabra se traduce como superabundante en calidad,
o superior en calidad. Superabundante en cantidad o superior en calidad. Y Pablo, cuando dice que ora, realmente ora. Y nosotros deberíamos de ser así también. Cuando tú dices que vas a orar por alguien, deberías realmente orar. Así comienza el apóstol Pablo, así abre esta carta. ¿Recuerdas? En el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Está acordándose de ellos. Versículo 2 también dice, 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos nosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Está orando por los hermanos, orando con gran insistencia, con gran vehemencia. Y sigue diciendo ahí el versículo 10. Para que veamos vuestro rostro. Es lo que quiere Pablo. Ver a los hermanos. No puede estar Pablo con ellos, pero es lo que desea. Él realmente desea estar con ellos. De hecho, ahí en el capítulo 2, a partir del versículo 17 y 18, habla de su profundo deseo de estar con los hermanos. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por el cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo deseaba estar con los hermanos. Y Pablo está orando por ellos, pero no solamente ora por ellos, pero ora por la oportunidad, si Dios le da, de poder verlos nuevamente. Y me llama la atención esto, cara a cara. De verlos, dice el 10, la segunda parte, para que veamos vuestro rostro. Pablo enviaba cartas. De hecho, a esta iglesia le envió 2 cartas. Pero lo intangible nunca va a superar lo tangible. Las cartas no pueden superar la presencia física. Y de igual manera, aún el día de hoy, quedarte en tu casa y decir, en lugar de ir a la iglesia, aquí pongo una predicación. Aquí puedo yo leer la Biblia, hermano. Eso no puede superar la presencia física. Es lo que Pablo quiere, ver a las personas cara a cara. Estar con ellos, abrazarlos, saludarlos, servir con ellos. Verlos cara a cara. Porque, hermanos, el ministerio, la iglesia se trata de las personas. Y a veces olvidamos eso. A veces pensamos que servir es hacer cosas simplemente, ya sea barrer, tocar, enseñar, limpiar. Pero no, hermanos. Se trata de las personas. Y podemos hacer todo esto, pero lo hacemos realmente por amor a Dios y para beneficio de las personas. Pero no debemos olvidar que el ministerio se trata de las personas.
Y tenemos la necesidad de estar juntos, porque al estar juntos podemos platicar mejor. Podemos reír juntos, podemos llorar juntos. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a influenciar a otros. Ya sea si tú eres un Pablo, un líder, o ya sea si tú eres un colaborador, un Timoteo, o ya sea si tú eres un hermano de Tesalónica. Pero el profundo amor debe gobernar nuestras vidas. Debemos demostrar siempre a través de la interacción que tenemos los unos con los otros que amamos a Dios, porque nos amamos los unos a los otros. No todos tienen facilidad de palabras, tal vez. No todos son extrovertidos. No a todos nos cuesta hablar o iniciar una plática, una conversación. A muchos de nosotros realmente nos cuesta. Somos más introvertidos, más penosos. Y a veces no sabemos qué platicar con otros. Pero simplemente quizá preguntar, ¿cómo estás? O quizá preguntar, ¿cómo puedo yo orar mejor por ti? Y quizá simplemente al hacer esto, Dios nos muestre las oportunidades para demostrar el amor a otros, para amar realmente a otros. Porque recuerda, la oración trae comunión. El apóstol Pablo está orando de poder estar con estos hermanos, para poder convivir con ellos. Pero en segundo lugar, la oración trae consuelo. La oración trae consuelo, dice la última parte del versículo 10, y completar lo que falta de vuestra fe. Verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo está diciendo, yo quiero ir. Si Dios me lo permite, que Dios dirija mi camino a ustedes. Pero piensa esto, Pablo está recordando la soberanía de Dios. ¿Quién es el que dirige los caminos? Pues es Dios. Claro que nosotros somos responsables por las elecciones que tomamos hasta cierto punto, pero debemos darle a Dios el control de nuestras vidas. Él es el soberano. Y sabes, a veces tú vas a orar por una forma de servir y Dios no te va a dar la contestación como tú hubieras querido. Y es lo que sucede aquí. Pablo ha querido ir y él les dice, Satanás me ha estorbado. He querido ir una y otra vez, no he podido. Yo espero que Dios me permita y dirija mi camino hacia ustedes. Pero aún y si no es así, yo puedo ser útil para ustedes. Yo puedo seguir ministrándoles. Puedo seguir enviando a Timoteo. Puedo seguir enviando cartas. Puedo seguir amándoles. Hermanos, lo mismo necesitamos recordar nosotros. No siempre vamos a tener todo lo que pedimos y de la forma en la que nosotros lo pedimos. Pero si creemos que Dios es soberano, podemos descansar. Podemos estar tranquilos, que estamos en la voluntad de Dios. Incluso a través de estas pequeñas formas de servir, aún quizá a distancia, como lo hace el apóstol Pablo. Pero en tercer lugar,
No solamente la oración trae consuelo, pero en tercer lugar, la oración, Dios cambia las circunstancias. Pero oramos mal. Porque a veces la voluntad de Dios no es cambiar las circunstancias, sino cambiar tu corazón. No necesitas a veces circunstancias diferentes, pero necesitas un amor diferente. Necesitas una fe diferente. Pero la oración debe de cambiarte. La oración puede y debe cambiarte. La oración puede y debe cambiar a otras personas. Y por eso debemos estar, hermanos, dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Ahora, lo último que dice el apóstol Pablo, y aquí terminamos, dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Y nota, está hablando ahora de la santidad. ¿Y cómo llegas a la santidad? Al crecer en amor y en fe. Fe y en amor. Recuerda, ese es el resumen de la vida cristiana. Crecer en fe y amor. Eso es crecer en santidad. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y este es el tema que Pablo continúa el resto de esta carta. La venida de Cristo. Ahora, hermanos, necesitamos recordar una y otra vez que cada enseñanza, cada pasaje, cada porción nos habla de Cristo. Hermanos, y el día de hoy no podemos nosotros tener una fe y un amor perfectos. Es imposible. Vas a fallar. Esta semana vas a fallar. Si tú quieres tener una fe y un amor perfecto, vas a fallar. Pero nuestra esperanza es que hubo una persona, Cristo Jesús, que Él sí tuvo una fe perfecta. Él demostró un amor perfecto. Y porque estamos en Cristo, podemos cambiar. Podemos pedirle a Dios ayuda, dirección, y podemos incluso pedirle perdón cuando nosotros fallamos. Porque se trata de Cristo. Se trata de su fe, se trata de su amor. Y se trata de que Él está con nosotros y nos hace útiles. Podemos crecer, hermanos, pero solo si estamos en Cristo. Pero también tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es orar los unos por los otros. Ser agradecidos los unos por los otros. Si tú recuerdas, el apóstol Pablo está lleno de gratitud. Y él expresa su gratitud hacia los hermanos. Y quizá Dios está llamando a eso el día de hoy. Simplemente a ser agradecido. A orar y darle gracias a Dios por algún hermano que ha sido de bendición para tu vida. O quizá decírselo también al hermano. Hermano, gracias. Porque ha sido una bendición para mi vida. Tenemos esta responsabilidad, hermanos. Orar, ser agradecidos y entonces vivir en santidad. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos amas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la comunión de los hermanos. Oramos para que tú consueles nuestras vidas y nos hagas vivir para ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.